temprano. Miles de personas esperaban el encuentro que había sacudido las redes. ¿Jesús fundó el catolicismo? En el centro del escenario, bajo una luz dorada, el padre Luis Toro sostenía su Biblia, mientras el anciano pastor Elías McGregor, de 90 años, caminaba lentamente con un bastón. Su mirada no mostraba debilidad, sino una calma que imponía respeto. El público se dividía entre los que aclamaban al sacerdote y los que veneraban al anciano. Cuando ambos se estrecharon la mano, un silencio reverente cubrió el recinto. El moderador anunció el inicio del debate. Luis Toro fue el primero en hablar, con voz firme. Jesús no fundó una religión cualquiera. Fundó su iglesia, y esa iglesia es la católica, la única con raíces apostólicas. El público católico estalló en aplausos. El anciano sonrió serenamente. Se apoyó en su bastón y dijo: Hijo, antes de que existiera la palabra católico, ya existía Cristo. No confundamos la obra del Salvador con los títulos de los hombres. La frase cayó como un rayo. Luis Toro intentó responder rápido, pero el público quedó en un murmullo entre admiración y sorpresa. El anciano, con voz pausada, levantó su Biblia desgastada por los años. Yo conocí la fe antes de conocer la religión, continuó el pastor. Y si algo aprendí en 90 años es que Jesús no fundó templos de piedra, sino corazones encendidos. El padre Toro respiró profundo. Su rostro mostraba respeto, pero también desafío. El moderador pidió silencio. El debate apenas comenzaba y ya se sentía que aquella noche en Buenos Aires no sería una más. El padre Luis Toro tomó el micrófono con fuerza. La palabra católica significa universal. Y desde el siglo I, los cristianos ya la usaban para referirse a la verdadera iglesia fundada por Cristo. Jesús dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El público aplaudió con fervor. Algunos gritaron «Amén». El sonido resonó como trueno en las paredes del auditorio. El anciano McGregor esperó paciente, con las manos apoyadas sobre su bastón. Cuando el ruido cesó, habló con voz suave, casi paternal. Hermano Toro, Jesús no dijo «mi religión», dijo «mi iglesia». Y una iglesia no es una institución, es un conjunto de creyentes fieles a su palabra. La multitud volvió a murmurar. Su tono no era desafiante, sino lleno de ternura y sabiduría. La iglesia de Cristo, continuó el anciano, nació el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. No había jerarquías ni títulos, solo fuego y verdad. El padre Toro levantó su Biblia. Pero el Espíritu actuó sobre los apóstoles, y esos apóstoles formaron la iglesia que hoy llamamos católica. La historia lo prueba, las luces del escenario brillaban sobre ambos. McGregor lo miró fijo, con ternura, y dijo: La historia humana prueba muchas cosas, hijo. Pero la fe no se mide en documentos, sino en corazones transformados. El público quedó en silencio. Algunos comenzaron a llorar sin entender por qué. El anciano había hablado como quien no busca ganar, sino despertar. El padre Toro apretó su Biblia con fuerza. Sabía que aquel hombre no sería fácil de vencer. El auditorio permanecía en tensión. El padre Luis Toro levantó la voz. Su mirada brillaba de convicción. Cristo dijo claramente: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo puede negarse que esa piedra es Pedro, el primer papa? Las pantallas mostraban el texto bíblico en grande. El público católico estalló en gritos de «Gloria a Dios». El anciano ni se inmutó. Solo sonrió con una serenidad que desarmaba. El pastor McGregor acercó su rostro al micrófono. Su voz tembló por la edad, pero su tono era profundo. «Hijo mío». Jesús no habló de una piedra física, habló de una revelación espiritual. La piedra era la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un silencio espeso cubrió el lugar. Esa es la roca sobre la que se edifica todo creyente, no un hombre, sino la verdad misma. Luis Toro apretó los labios pensativo. ¿Entonces niega usted la autoridad apostólica?, preguntó con firmeza. El anciano levantó su bastón y señaló al cielo. No la niego, la entiendo distinto. La autoridad de Dios no se hereda por sucesión, se recibe por revelación. El público quedó dividido. Unos aplaudían al sacerdote, otros se levantaban emocionados por las palabras del viejo pastor. El moderador pidió calma, pero el ambiente se había cargado de emoción. McGregor respiró hondo y añadió: La iglesia no necesita paredes, necesita presencia, no necesita títulos, necesita obediencia. Luis Toro lo miró fijamente, con respeto.
Entonces usted dice que la iglesia de Cristo no tiene rostro visible. El anciano sonrió. Sí la tiene, hijo. Es el rostro de cada corazón que ama la verdad. El padre Luis Toro volvió al centro del escenario. Jesús no dejó escrita una Biblia, dijo con voz fuerte. Dejó una iglesia que guardó su palabra por tradición. Sin esa tradición, ni siquiera tendríamos los evangelios. El público respondió con un fuerte aplauso. La tradición apostólica es el testimonio vivo del Espíritu, añadió con firmeza. Negarla es negar la historia de la fe. El anciano lo observaba en silencio. El pastor MacGregor levantó lentamente la mano. El auditorio se calmó. Hermano Toro, dijo con voz quebrada pero segura. La tradición puede sostener la fe o sepultarla bajo costumbres humanas. Se apoyó en su bastón y citó. Jesús dijo. Invalidan la palabra de Dios por la tradición de los hombres. Una ola de murmullos recorrió las filas. El anciano hablaba con la autoridad de quien ha visto pasar generaciones enteras. Si la tradición no conduce al amor y la verdad, continuó el anciano, se vuelve un muro entre el hombre y Dios. Luis Toro replicó con energía. Pero sin tradición, el evangelio se fragmenta. La Biblia fue custodiada por la iglesia. El pastor asintió. Y por eso debemos agradecerle. Pero después de custodiarla, también debemos abrirla. El público estalló en una mezcla de aplausos y exclamaciones. El anciano levantó su Biblia vieja y gastada. Yo no tengo tradiciones, hijo, dijo con serenidad. Solo tengo este libro y 90 años de caminar con Dios. Luis Toro guardó silencio, sorprendido por la firmeza de su tono. El moderador respiró hondo. Seguimos con la siguiente ronda, anunció. Pero el público aún no podía dejar de mirar al anciano que hablaba con la calma de los profetas. El padre Luis Toro tomó el micrófono con voz firme y serena. Jesús dio autoridad a Pedro. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Esa autoridad continúa en la Iglesia Católica, la misma que mantiene la fe apostólica viva. El público católico lo ovacionó. Algunos se pusieron de pie. Luis Toro miró al anciano, seguro de su argumento, esperando una respuesta que no llegaba aún. El pastor MacGregor se acomodó en su silla. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz seguía firme. Hijo, la autoridad de Dios no se transmite como una herencia. Se concede por obediencia. Se inclinó hacia el micrófono. Pedro fue piedra porque escuchó al Espíritu, no porque recibió un título. La multitud quedó en silencio. La autoridad verdadera no se impone con poder, se gana con santidad, agregó con dulzura. Luis Toro bajó la mirada un instante. Entonces, ¿usted dice que la Iglesia no tiene autoridad sobre los fieles? El anciano sonrió. Tiene la autoridad del ejemplo, no del dominio. El público murmuró sorprendido. Si el amor de Cristo reina, no hay necesidad de tronos, añadió. El sacerdote respiró hondo y su mirada se suavizó por un instante, comprendiendo la profundidad del mensaje. MacGregor cerró los ojos unos segundos y concluyó. Jesús no vino a formar una jerarquía. Vino a crear una familia. Los aplausos retumbaron como un rugido. Algunos lloraban. Luis Toro, con respeto, inclinó la cabeza. El anciano se apoyó en su bastón mirando al público. La autoridad más grande es la que se ejerce de rodillas. Y en ese instante el auditorio entero sintió que algo espiritual había tocado el aire. El moderador anunció la nueva ronda. Luis Toro, con la Biblia abierta, comenzó. Desde el Antiguo Testamento Dios mandó construir templos. En el Nuevo, Cristo establece una iglesia visible para congregar a su pueblo. Se escucharon aplausos y gritos de «Así es». El sacerdote continuó. Sin templo, la fe se dispersa. El hombre necesita un altar donde rendirle culto al Señor. El anciano lo escuchaba sin parpadear. El pastor MacGregor se inclinó hacia el micrófono. Dios permitió templos, hijo, dijo suavemente. Pero no los necesita. Su voz se hizo más fuerte. Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. No hablaba de piedras, hablaba de sí mismo. La multitud quedó en un silencio absoluto. El verdadero templo de Dios es el corazón arrepentido. Es ahí donde Él mora, no en las paredes doradas. Luis Toro respiró profundo. Pero, anciano, la iglesia también es cuerpo de Cristo. El pastor asintió. Sí. Pero cuando ese cuerpo olvida al Espíritu, se convierte en un edificio sin vida. Sus palabras hicieron eco. He predicado en chozas, en plazas y en desiertos, dijo.
Y te aseguro que donde hay amor, ahí está Dios. El público reaccionó con un aplauso espontáneo, sentido y prolongado. El anciano miró al sacerdote con ternura. No rechazo los templos, los bendigo, añadió. Pero temo cuando el templo se vuelve más importante que el alma. Luis Toro guardó silencio, meditando. La cámara mostró los rostros del público. Algunos lloraban, otros oraban. Aquel debate ya no parecía una competencia. Era una revelación que tocaba las raíces mismas de la fe. El padre Luis Toro habló con voz vibrante. Cristo fundó una iglesia porque quiso un camino ordenado hacia la salvación. No cualquiera puede interpretar las escrituras a su antojo. La iglesia guía al creyente para no caer en error. El público aplaudió con fuerza. Fuera de la iglesia, añadió, no hay salvación verdadera, porque solo en ella se conserva la enseñanza completa de Cristo. El anciano MacGregor cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su mirada parecía atravesar el tiempo. Jesús no dijo, fuera de la iglesia no hay salvación. Dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Sus palabras estremecieron el auditorio. La salvación no se encuentra en pertenecer a un templo, sino en pertenecer al Cordero. Algunos se levantaron a aplaudir mientras otros se persignaban, confundidos. La iglesia puede mostrar el camino, prosiguió el pastor, pero solo Cristo salva. Luis Toro replicó, pero Cristo y su iglesia son uno. El anciano sonrió. Entonces, hijo, no defendamos las paredes, defendamos la presencia. El sacerdote lo miró en silencio, y por primera vez pareció no tener una respuesta inmediata. El público se inclinó hacia adelante, sintiendo el peso de las palabras. He visto morir a hombres sin pertenecer a ninguna religión, dijo el pastor con voz temblorosa, y partir con paz en el alma. El auditorio quedó mudo. La salvación no se compra con títulos ni sacramentos, sino con un corazón rendido ante Dios. Luis Toro asintió lentamente. Por primera vez ambos se miraron con respeto y no con rivalidad. Esa noche el mensaje del anciano había tocado algo más profundo que un argumento. El padre Luis Toro alzó la Biblia. La letra que aquí está escrita fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia la interpreta guiada por ese mismo espíritu, no por opiniones humanas. El público lo ovacionó. Si cada uno interpreta como quiere, continuó, se destruye la unidad que Cristo pidió. El anciano escuchaba con atención, sosteniendo su Biblia desgastada, con marcas de lágrimas y tiempo. El pastor MacGregor levantó su mano temblorosa. Hijo, la letra sin el espíritu mata, pero el espíritu da vida. El silencio se hizo total. No temo a los libros, temo a los corazones cerrados, dijo con voz pausada. El espíritu no vive en las páginas, vive en quienes lo buscan sinceramente. El público lo miraba con respeto. Hasta los camarógrafos parecían contener la respiración ante su serenidad. ¿Entonces, niega usted la autoridad de la Biblia?, preguntó Luis Toro. El anciano sonrió con ternura. No, hijo. La defiendo tanto, que temo verla usada como espada para dividir hermanos. El sacerdote bajó un poco la mirada, sorprendido. La Biblia no fue dada para pelear, sino para sanar, añadió MacGregor. Si la usamos sin amor, es solo tinta en papel. Algunos del público comenzaron a llorar. Luis Toro lo miró con un leve gesto de admiración. Usted habla como si conociera el espíritu personalmente, dijo. El anciano asintió. 90 años de caminar con él, hijo. Y cada día sigo aprendiendo. Una ovación estalló, no de euforia, sino de respeto. Esa noche el espíritu parecía estar más presente que nunca. El debate, más que una confrontación, se estaba convirtiendo en una experiencia sagrada. Luis Toro habló con firmeza. La fe sin obras está muerta. Por eso la Iglesia enseña la caridad, los sacramentos y la obediencia. Cristo mismo sirvió lavando pies. Quien cree debe también obrar. El público católico aplaudió con energía. El catolicismo no solo predica fe, continuó, la demuestra con acción. El anciano MacGregor lo escuchaba, sosteniendo su bastón como si fuera un símbolo de la cruz. El pastor se acercó al micrófono. Las obras son el fruto de la fe, no su raíz, dijo suavemente. Una tensión reverente se apoderó del auditorio. He visto a muchos hacer buenas obras sin conocer al Salvador. Y he visto a pobres creyentes, sin recursos, hacer milagros solo por creer. Luis Toro lo observó con atención. Sin fe, añadió el anciano.
Toda obra es ruido, sin amor, toda religión es vacío. Luis Toro respondió: pero Dios juzgará a cada uno según sus actos. La fe debe mostrarse. El anciano asintió lentamente. Sí, hijo, pero los actos que nacen del miedo no agradan al Padre, solo los que brotan del amor. El público reaccionó con un aplauso leve, casi respetuoso. El rostro de Luis Toro mostraba una mezcla de reflexión y admiración. Por un instante, el sacerdote pareció perder la rigidez de su postura. MacGregor levantó su Biblia gastada. Fe y obras no son enemigos, son hermanos, dijo. Pero si olvidas quién es su padre, perderás el sentido de ambos. Luis Toro lo miró con una sonrisa leve. ¿Y quién es su padre, anciano? El pastor respondió: el amor de Cristo, hijo, ese que hace que una obra valga más que 1000 sermones. El público se puso de pie. El anciano no solo respondía, enseñaba. Luis Toro, con paso firme, tomó el centro del escenario. Cristo dejó un líder visible en su iglesia, Pedro, el primer papa. Esa autoridad no fue humana, fue divina. Jesús le entregó las llaves del reino. El público católico lo ovacionó. El papa representa la unidad y la continuidad del cristianismo. Sin un pastor visible, el rebaño se dispersa, añadió con fuerza. Las cámaras enfocaban el rostro sereno del anciano. MacGregor asintió lentamente, sin contradecir de inmediato. Pedro fue un hombre de Dios. Pero también fue un hombre que negó al Maestro 3 veces. Dijo con voz calma. El silencio cayó como un manto. Dios no necesita tronos dorados para guiar a su pueblo. Se apoyó en su bastón y añadió: el verdadero pastor no se sienta sobre los hombres, camina entre ellos. Una ovación suave pero llena de emoción recorrió el auditorio. Luis Toro lo miró fijamente. ¿Acaso niega usted la figura del Papa como sucesor de Pedro? El anciano respondió con humildad. No la niego, la cuestiono. Si el sucesor no vive el espíritu del primero, entonces la corona se convierte en peso. El público reaccionó dividido. Unos aplaudían, otros murmuraban. Luis Toro bajó la mirada con un gesto de respeto ante la sabiduría que emanaba del anciano. El liderazgo no se mide por títulos, prosiguió MacGregor, sino por cuánto estás dispuesto a lavar los pies de tus hermanos. El público aplaudió de pie. Luis Toro, con voz más baja, solo dijo: esa es una gran verdad, anciano. MacGregor levantó la mano y finalizó. Entonces, recordemos. El más grande en el reino no es el que manda, sino el que sirve. Y el aplauso final fue tan fuerte que retumbó hasta las gradas más altas del auditorio. El moderador pidió silencio mientras las luces bajaban. Luis Toro comenzó. La religión es el vínculo que une al hombre con Dios. Y Cristo estableció ese vínculo en su iglesia, la única que guarda la verdad completa. El público escuchaba atento. Las demás religiones son fragmentos, reflejos parciales de la verdad total, añadió el sacerdote. El anciano lo miró con ojos compasivos, como quien observa a un hijo querido. MacGregor habló con voz tranquila pero firme. Hermano Toro, la verdad no pertenece a una religión. La verdad es Cristo mismo. Un murmullo recorrió el auditorio. Jesús no dijo yo traje la verdad, sino yo soy la verdad. Se apoyó en su bastón. Cuando el hombre convierte la verdad en un sistema, deja de buscarla y empieza a administrarla. Y eso, hijo, es el principio del error. Luis Toro guardó silencio. Pero Cristo confió su enseñanza a la iglesia. Dijo con voz suave. El anciano asintió. Sí, y la iglesia tiene la misión de anunciarlo, no de reemplazarlo. Sus palabras fueron un suspiro profético. Las religiones pueden tener formas, continuó, pero la verdad tiene rostro, el del Cordero que murió por todos, incluso por los que no creen igual que nosotros. El público empezó a aplaudir de pie. Luis Toro inclinó la cabeza. Entonces, ¿usted dice que ninguna religión tiene toda la verdad? El anciano sonrió. Solo Dios la tiene, hijo. Nosotros solo alcanzamos a tocar sus bordes. Un silencio reverente llenó el lugar. Por primera vez ambos parecían estar del mismo lado. El sacerdote y el anciano habían dejado de debatir. Ahora, juntos, estaban revelando al público la esencia misma del Evangelio. El ambiente se volvió más íntimo. Las luces se atenuaron y el público respiraba expectante. Luis Toro dijo: Jesús confió a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. Por eso la confesión es un sacramento. La misericordia fluye a través de su iglesia. El anciano MacGregor lo miró con ternura.
Hermano, el perdón no necesita intermediarios. Cristo lo dio en la cruz antes de que nadie se lo pidiera. El sacerdote replicó con respeto. Pero él dijo, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados. Esa es la base del ministerio sacerdotal. El anciano sonrió. Sí, pero también dijo, perdonen 70 veces 7. Se hizo un silencio profundo. No debemos contar los perdones. Debemos vivir perdonando, añadió. El verdadero poder del perdón no está en pronunciarlo, sino en sentirlo. El público se conmovió. He visto hombres morir cargando culpas porque esperaban que otro los absolviera, continuó MacGregor. Cuando el perdón de Dios ya los esperaba. Algunas lágrimas cayeron entre los asistentes. Luis Toro lo observaba, conmovido. El anciano alzó la vista y dijo, el perdón no se confiesa solo con palabras, se demuestra con amor. El público rompió en aplausos suaves, llenos de respeto y emoción. El padre Toro bajó el micrófono por un momento. Quizás, anciano, usted ha perdonado más que muchos sacerdotes. MacGregor sonrió. No, hijo. Solo he vivido más tiempo para entender que sin perdón no hay cielo. El público aplaudió de pie, algunos lloraban. Esa noche el debate ya no era una confrontación teológica, era una lección viva de humildad y gracia. El moderador anunció el nuevo tema, y el público se agitó. Luis Toro tomó la palabra con energía. Las imágenes no son ídolos, son recordatorios de fe. Dios ordenó construir querubines en el arca. La Iglesia usa imágenes para guiar al creyente hacia lo divino. El público católico aplaudió con entusiasmo. No las adoramos, añadió. Las veneramos como símbolos de lo que representan, amor, fe y memoria santa. El pastor MacGregor respiró profundo, con los ojos entrecerrados. El problema, hijo, dijo con calma, es cuando el símbolo reemplaza al espíritu. Un silencio pesado invadió el auditorio. Dios prohibió hacer imágenes para adorarlas. No porque tema al arte, sino porque sabe que el corazón del hombre es propenso a olvidar quién es el creador. Sus palabras fueron suaves, pero firmes, como el golpe de un martillo sobre mármol. Luis Toro replicó, ¿entonces usted condena todo uso de imágenes? El anciano negó con la cabeza. No, hijo, condeno el olvido. Cuando el creyente mira una imagen y deja de sentir al Dios invisible, ha perdido el sentido. El público guardó silencio absoluto. Una imagen puede inspirar, continuó, pero también puede distraer. Solo el corazón puro sabe la diferencia. El anciano levantó su Biblia con lentitud. No hay imagen más poderosa que un alma transformada, dijo. Luis Toro lo miró sin decir palabra. Las paredes del cielo están vacías de estatuas, pero llenas de almas que amaron sinceramente. Un murmullo recorrió el auditorio, seguido de un aplauso sincero y largo. Aquel pastor de 90 años no hablaba con teoría, hablaba con eternidad. Luis Toro tomó la palabra con voz firme. La Iglesia enseña que podemos pedir la intercesión de los santos, porque son amigos de Dios. Así como pedimos a un hermano que ore por nosotros, también pedimos a los que ya viven en su presencia. El público aplaudió con fuerza. Ellos no reemplazan a Cristo, añadió. Lo glorifican al mostrar que la oración une el cielo con la tierra. El anciano esperó en silencio, luego habló con ternura. Hermano, Jesús no dijo, pidan a los santos en mi nombre, dijo. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. El auditorio quedó mudo. Cuando oras, el cielo te escucha directo. No hay línea intermedia. Su voz temblaba, pero su convicción era inquebrantable. El amor de Dios no necesita traductores, hijo. Añadió suavemente. Luis Toro asintió lentamente. Pero los santos son testimonio de fe. Nos inspiran. MacGregor sonrió. Sí, y debemos honrarlos por su ejemplo, no por su poder. El público lo escuchaba con respeto. Cuando conviertes a un siervo en mediador, olvidas al dueño. Y Jesús no murió para que le pidamos favores a otro, sino para que habláramos con el Padre sin miedo. Las palabras golpearon profundo. El anciano cerró los ojos. La oración más poderosa no necesita nombres ajenos, dijo. Solo un corazón sincero y el nombre de Jesús. El público empezó a aplaudir con emoción contenida. Luis Toro lo miró con respeto, sin interrumpir. He orado con santos y pecadores, agregó MacGregor.
Y aprendí que Dios escucha a quien se humilla, no a quien presume pureza. El auditorio entero se puso de pie. Luis Toro, con voz fuerte y mirada fija, dijo: Jesús fundó una sola iglesia. No hay muchas verdades ni múltiples caminos. Esa iglesia es la católica, fundada sobre Pedro y guiada por el Espíritu Santo. Aplausos y vítores retumbaron por todo el auditorio. El sacerdote extendió la mano hacia el público. Cristo no vino a crear divisiones, sino una sola familia bajo un solo pastor. El anciano MacGregor asintió, pero no aplaudió. Una sola iglesia, sí, dijo, pero no una denominación. El silencio fue absoluto. La verdadera iglesia no tiene nombre en la puerta, tiene amor en el corazón. Sus palabras se clavaron como un eco en las almas presentes. Si una congregación pierde el amor, aunque tenga poder y estructura, deja de ser la iglesia de Cristo. Luis Toro respiró hondo, visiblemente conmovido. Entonces, ¿usted dice que todos los creyentes del mundo forman la misma iglesia? El anciano asintió con una leve sonrisa. Si tienen el Espíritu de Cristo, son su cuerpo, no importa el templo ni la bandera. El público se levantó, algunos llorando, otros orando en silencio. MacGregor parecía brillar bajo la luz tenue del escenario. El anciano concluyó: la iglesia no se mide por cuántos entran, sino por cuántos salen amando más a Dios. Luis Toro bajó su Biblia, mirándolo con respeto profundo. El público lo ovacionó con lágrimas y gritos de «Gloria a Dios». Esa noche el anciano no solo debatía, enseñaba con la autoridad de quien había vivido la fe en carne propia. Y el sacerdote lo sabía. Estaba frente a una leyenda viva. El padre Luis Toro abrió su Biblia con solemnidad. Dios es justo. Cada hombre será juzgado según sus obras, proclamó. No basta con creer, hay que vivir conforme al Evangelio. El público asintió, algunos levantando las manos en aprobación. La gracia no anula el juicio, añadió. Lo hace más justo, porque quien recibe más amor, más debe dar. Sus palabras resonaron con fuerza en el auditorio. El anciano esperó unos segundos antes de responder. Dios es juez, sí, dijo con voz serena, pero también es padre. El público se silenció. El hombre teme al juicio porque no ha entendido la gracia. Se apoyó en su bastón. La justicia humana condena al culpable, la divina lo busca para salvarlo. Sus palabras hicieron llorar a muchos. Luis Toro lo observaba, conmovido, sin interrumpirlo. He visto hombres arrepentirse al borde de la muerte, continuó MacGregor, y sentir una paz que ningún tribunal podría ofrecer. El sacerdote murmuró: ¿y qué hay de los que abusaron de esa misericordia? El anciano lo miró fijo. El amor verdadero no se abusa, se recibe con lágrimas. El público, estremecido, guardó silencio. El aire se volvió denso, casi sagrado, como si la palabra misma de Dios flotara entre ellos. MacGregor levantó la vista al cielo. Dios no cuenta pecados, cuenta regresos, dijo. El público aplaudió de pie. Luis Toro bajó la cabeza y susurró: esa frase vale más que 1000 sermones. El anciano sonrió apenas. Yo solo repito lo que el Espíritu me enseñó en 90 años de errores y perdones. El auditorio entero estalló en aplausos emocionados. La gracia había vencido al miedo. El padre Luis Toro alzó su Biblia. El Espíritu Santo guía a la Iglesia Católica desde Pentecostés. Su presencia asegura que no caiga en error doctrinal. El público aplaudió con entusiasmo. No todas las voces que dicen Espíritu Santo lo representan, continuó. Por eso Dios estableció una autoridad visible. El auditorio vibraba con la convicción del sacerdote. Entonces el anciano MacGregor se incorporó lentamente. Su voz era débil, pero su mirada ardía. Hijo, dijo, el Espíritu Santo no tiene fronteras. Sopla donde quiere. Un murmullo recorrió el público. He sentido su presencia en templos católicos, en casas protestantes y bajo árboles en aldeas sin nombre. El silencio se hizo profundo. El Espíritu no pertenece a una institución. Somos nosotros quienes debemos pertenecer a él. Las cámaras enfocaron su rostro iluminado. Luis Toro lo miró con respeto. Entonces, ¿cree usted que el Espíritu obra igual en todas las iglesias? El anciano asintió. El Espíritu no se reparte por etiquetas, se derrama sobre corazones sedientos. El público comenzó a aplaudir. Cuando un hombre busca a Dios con sinceridad, añadió,
El cielo no le pide credenciales, solo le abre los brazos. El sacerdote inclinó la cabeza, visiblemente tocado. MacGregor alzó su bastón y lo apuntó hacia el público. El Espíritu no vino a crear denominaciones, vino a crear testigos. El público se levantó gritando, «Gloria a Dios». «Donde hay amor, ahí sopla el Espíritu», dijo el anciano. Luis Toro, conmovido, solo respondió, «Que el mismo Espíritu que te habla, anciano, nos hable a todos esta noche». El aplauso fue tan fuerte que se escuchó incluso fuera del auditorio. El moderador pidió silencio total. Luis Toro levantó su Biblia y dijo, «El legado de Cristo fue su iglesia, su palabra y su sacrificio. Él estableció una obra visible para guiar al mundo». El público aplaudió. «No vino solo a inspirar», añadió. «Vino a fundar un camino concreto hacia la salvación». El sacerdote hablaba con pasión, su voz resonaba con poder. Pero el anciano MacGregor ya preparaba una respuesta que nadie olvidaría. El pastor se puso de pie con esfuerzo. «El legado de Jesús no fue una institución, fue una forma de amar», dijo con calma. Un murmullo recorrió el auditorio. «Su herencia no está en las catedrales, sino en cada gesto de compasión». Se llevó una mano al pecho. «Si su iglesia olvida el amor, entonces ha olvidado al fundador». El público guardó silencio absoluto. Hasta Luis Toro bajó la mirada por respeto. MacGregor levantó la voz. «Jesús no nos dejó tronos. Nos dejó toallas para lavar pies». El público estalló en aplausos, emocionado. «No nos pidió templos de oro, sino corazones humildes». Luis Toro lo miró y sonrió. «Entonces, ¿usted cree que el amor basta para sostener la fe?» «No basta, hijo», respondió el anciano. «Es la fe misma». Sus palabras parecían venir desde una eternidad invisible. El anciano respiró profundo y dijo con voz quebrada, «El legado de Jesús no se guarda, se vive. Cada día, cada gesto, cada perdón». El público se puso de pie entre lágrimas. Luis Toro, conmovido, se acercó lentamente y le tocó el hombro. «Usted tiene razón, anciano». El auditorio entero gritó, «¡Amén!». El debate ya no era disputa, era comunión. Y el nombre de Jesús brillaba más fuerte que cualquier argumento. El reloj marcaba más de 2 horas de debate. El público no se movía. El moderador anunció la última ronda. Luis Toro tomó la palabra. «He defendido la fe de mi iglesia con convicción y respeto. Y aunque no coincidamos en todo, sé que el Espíritu se ha movido aquí». Miró al anciano y añadió, «Hoy he comprendido que a veces Dios habla más fuerte a través de la humildad que de la elocuencia». El público aplaudió con respeto. El anciano MacGregor sonrió y levantó el micrófono con manos temblorosas. «Hijo», dijo con voz suave, «no vine a vencerte, sino a recordarte algo. Jesús no fundó el catolicismo ni el protestantismo, fundó el amor». Un silencio sagrado cubrió el lugar. «Y donde ese amor vive, ahí está su iglesia», añadió con lágrimas en los ojos. El auditorio se levantó, conmovido hasta el alma. Luis Toro, visiblemente emocionado, bajó la mirada. «Tal vez, anciano, eso sea lo que olvidamos en medio de tantos debates». MacGregor asintió. «El amor no necesita micrófonos, hijo, solo corazones dispuestos». El sacerdote extendió su mano y ambos se la estrecharon con fuerza. Un aplauso unánime estalló. El sonido era tan poderoso que las luces del escenario parecían vibrar junto con la multitud. La cámara enfocó el rostro del anciano, lágrimas, paz y luz. «No gané yo», dijo con voz quebrada. «Ganó la verdad». Luis Toro respondió. «Entonces ambos ganamos». El público gritó, «¡Gloria a Dios!». Ese instante quedó grabado en miles de celulares y en millones de corazones. El anciano pastor de 90 años había vencido sin gritar, sin discutir, solo amando. El auditorio se llenó de lágrimas y aplausos. Nadie hablaba de vencedores ni vencidos. Luis Toro se retiró unos pasos, mirando al anciano con respeto y admiración. «Hoy entendí que la verdad no se defiende gritando, sino viviendo», dijo. MacGregor asintió con una sonrisa serena. «Y vivirla, hijo, cuesta toda una vida». Las luces se atenuaron mientras el público seguía de pie, sin dejar de aplaudir. Al salir del escenario, el anciano se detuvo. «Hijo», le dijo a Luis Toro, «nunca dejes de predicar, pero recuerda, lo que no nace del amor muere en el orgullo».
El sacerdote bajó la cabeza en señal de humildad. Gracias, anciano, susurró. Hoy he debatido con un sabio. El público gritó, ¡Amén! El rostro del pastor se iluminó y por un momento su fragilidad parecía desaparecer bajo una fuerza celestial. Días después, los medios argentinos titulaban, El anciano que hizo llorar a un sacerdote. El video del debate recorrió el mundo. Millones comentaban, ese hombre no habló, predicó con el alma. Luis Toro en una entrevista dijo, ese anciano me recordó que el evangelio no se gana, se comparte. Y con esa frase el mensaje se volvió inmortal. La historia ya no era de religión, sino de humanidad. Años después, una placa en el auditorio recordaba el evento. Aquí un pastor anciano de 90 años y un sacerdote católico demostraron que el amor de Cristo está por encima de toda doctrina. El viento soplaba suave, como si el espíritu aún habitara en aquel lugar. El anciano ya descansaba en paz, pero su voz seguía viva. No prediques para tener razón, predica para sanar corazones.